Bienvenidos a un nuevo video. Espero que les guste. Capítulo 11. ¿Qué hay entre el dolor y la miseria, si no es por el tormento de los propios demonios? Has fallado de nuevo. Un grito desgarrador de una culpa amarga y reprimida carcomió las mejores partes del juicio de Saber Alter, y ella lo agradeció. No había necesidad de pensar en planes o esquemas elaborados. Nada más importaba tanto como borrar cualquier pensamiento perdido de angustia y dolor mental. No era como si fuera su primera vez. La familia la abandonó temprano en su vida, asesinada a manos de sus enemigos y eliminando cualquier idea de sangre que fluye más espesa que el agua. Dejó de sonreír a partir de entonces, dedicándose de lleno a su reinado. El país se enfrentaba a un peligroso invasor y necesitaba su liderazgo incluso si estaba pavimentado con sangre. Ella hizo lo mejor que pudo. Ella hizo retroceder a todos y cada uno de los adversarios y marcó el comienzo de una era libre de fuerzas invasoras. ¿Y para qué? Miradas de desprecio y miedo. Rumores de una personalidad con bisagras desprovista de sentimientos como compasión o remordimiento. Los que mató merecían morir. Los ladrones que se volvieron al bandolerismo y robaron o mataron por el bien de la supervivencia no los absolvieron de su pecado. No importa cuánto suplicaran o suplicaran esas personas, ella nunca podría mostrar indulgencia por el bien de la justicia y la ley adecuada. Aunque pudo haber sido manchada y maldecida por muchos, su reputación se hizo notoria, siempre había sido legal. Un mal legítimo si se considera un atributo. Aún así, los aliados jurados y los caballeros una vez fieles le dieron la espalda y, finalmente, pusieron su apoyo en Sangre Nueva. Un rey más humano. Un engendro por el apodo del caballero de la traición al final del reinado del reino. Ella no tenía a nadie. La única familia de sangre directa que le quedaba, una hermana mayor que intentaba arruinarla. Estaba sola en su aclamado trono, incluso cuando murió en la batalla final de Camlan. Nadie la entendió. Nadie lo intentó, e incluso si entendieran, no podrían soportar el peso de la sangre en sus manos. Entonces llegó Shirou. Por supuesto, ella nunca había interactuado con él personalmente en los eventos de Fuyuki, pero vio lo suficiente y entendió el tipo de persona que era. No era de extrañar que ella misma, de una línea de tiempo original, se enamorara de él antes de quedar manchada en el barro del Grial. Ella no era su original. Ella entendió este punto profundamente, pero la diferencia fue que asumió y asimiló los sentimientos y los últimos pensamientos de su yo original antes de su manifestación. El sentimiento de amor era fuerte. En otra línea de tiempo en la que su yo original fue marginado y no tuvo el desarrollo del camino verdadero, el amor no se desarrolló tanto como los sentimientos de amistad y camaradería. En este sentido, Saber Alter trató esos sentimientos como amistad y camaradería como basura simplemente por lo frágiles que eran sus experiencias anteriores. Si los caballeros pudieran romper sus juramentos a su rey, entonces la amistad y la camaradería no tienen sentido al final. Por desgracia, el sentimiento en su corazón sobre su concepción no había sido amistad. Era devoción, envidia y anhelo, todo envuelto en el concepto único de afecto que floreció cuando Shirou extendió su mano y la llamó a pesar de saber que ella no era su original. Ella era Saber Alter, y esa mano que la llamaba a través de votos y juramentos hablados estaba destinada a ella. Ella la eligió, dándole la oportunidad de ver eso, sí, podía actualizar el deseo en su corazón. Ella ya planeó las cosas también después de completar la terrible experiencia. Un cuerpo físico y un renacimiento solo requerirían una gran cantidad de energía mágica. Por lo tanto, podría encontrar un medio para obtener esa energía, ganar un nuevo cuerpo y formar una familia. Una familia que no tuvo que cargar con responsabilidades, lo que les permitió vivir una vida plena y sin preocupaciones. Has fallado al principio. Esa voz recurrente de culpa y ridículo que constantemente jugaba en su mente vino de nuevo, sus ojos inyectados en sangre, su energía mágica surgiendo. Tal como estaba, su energía mágica era como una antorcha ardiente de negro teñido con manchas rojas que se abría paso a través de la campiña francesa en un camino de guerra. El aire brillaba en su pura intensidad. Aquí no había sutileza ni significado más profundo. Marchó hacia adelante con toda la grandeza de un incendio descontrolado, su aura se extendía hacia las nubes y las separaba. Si no fuera por el suministro constante de energía que Chaldea le estaba proporcionando, hace mucho que se habría agotado. En cuanto a eficiencia, ese concepto hacía mucho que la había abandonado junto con el autocontrol y la estabilidad mental. Vio un futuro, uno querido en el que podía verse a sí misma entregándolo todo.
Antes de que pudiera siquiera soñar con ello, circunstancias ajenas a sus propias manos se lo robaron todo sin piedad. Por lo menos, si hubiera luchado al lado de Shirou y hubiera fallado, podría culparse a sí misma, pero no fue así. Todos estos sentimientos, todo este resentimiento, estaba siendo canalizado y dirigido sin gobierno. Cuando despojas a uno de todo hasta su último rayo de esperanza, entonces la venganza es todo lo que queda hasta que no quede ni una sola muestra de ella. Sus iris brillaban con un tono dorado iridiscente en medio de la tormenta de su propio poder. Podía verlos venir en la distancia, 4 sombras oscureciendo el rostro de los sirvientes embrujados por Madness Enhancement, el sello distintivo de los sirvientes clase Berserker. Ya estaba haciendo que sus intenciones fueran descaradamente obvias y llegaría a Orleans a su ritmo actual en pocas horas. De la forma en que lo vio, serían tontos si no se dieran cuenta de la perturbación que estaba causando. Querían matarla aquí y ella les dio la bienvenida. 4 sirvientes contra ella misma. Saber Alter no sintió nada más que desprecio. Lleva tus colmillos. Sus manos agarraron la empuñadura de su espada, sacándola de su vaina y revelando el ardiente carmesí que alguna vez fue un símbolo dorado de los Fae ahora ennegrecido bajo ríos de sangre y violencia. Grita tus quejas. Una luz negra se hinchó sobre el filo de su espada como franjas de humo que se encienden y hacen erupción con un rugido de provocación. Eleva tu mezquina resistencia. La energía maléfica bañó la hoja en su totalidad, formando una cruz negra sostenida en su agarre que instantáneamente canalizó el aura a su alrededor y la asimiló. El aire latía con ella en su centro, creando una tormenta de turbulencias que desarraigaba el suelo debajo de ella en una demostración de rabia dominante. El dragón negro ruge en las profundidades. Esta espada se tragará tu luz y te ahogará en su oscuridad. El viento feroz y una presión sofocante obligaron a los berserkers entrantes, incluso en su estado de confusión mental, a reconsiderar un asalto frontal. Las venas estallaron sobre su piel, sus músculos gritaron en protesta mientras canalizaba energía mágica mucho más allá de sus limitaciones normales. A ella simplemente no le importaba. Romperé tus muros. Su mirada se fijó en sus objetivos, incluso cuando sintió que su cuerpo comenzaba a romperse por la tensión. Pulveriza a tu calaña. Sus 4 adversarios se dispersaron, ganando velocidad y dirigiéndose hacia ella desde diferentes direcciones por completo mientras ella los seguía con los ojos. Arranca tus almas de tus cuerpos cortados y esparce tus restos en el viento. Agarró la espada con la intención de perforar su cuello sin un cambio en su expresión, inconsciente mientras el filo se clavaba en los dedos de su mano izquierda. El enemigo más cercano había llegado antes que ella en segundos, un sirviente afeminado empuñando un estoque. Aunque me encuentro del lado de la injusticia, puedo decir que matarás a todos a tu paso para llegar a mi maestro, dijo el sirviente, poseyendo cierta apariencia de racionalidad a pesar de la maldición de la clase Berserker. No te culpo, pero no lo reconsiderarás y adoptarás un enfoque diferente por el bien de la gente de Orleans y Francia. Saber Alter menospreció esas palabras. ¿Tu maestro no consideró las consecuencias de dañar lo que era mío? Tus palabras no me alcanzarán, dijo con frialdad, su aura llameando detrás de ella. No había compasión en sus rasgos, ningún signo de indulgencia o clemencia. Ella era lo que el sabio mago de Camelot simbolizaba en la profecía, un dragón negro de tiranía y opresión, portador de la espada ensangrentada que marcó una era de miedo y orden absoluto. Ya veo, el berserker solo pudo murmurar, incapaz de moverse cuando Saber Alter la inmovilizó en su lugar. La espada negra descendió, partiendo la tierra y desgarrando toda la vida a su paso. Una cabeza voló, chorros de sangre formando un arco en una lluvia que salpicó sobre rasgos pálidos y sin remordimientos. Así como un sirviente podía inundar sus nobles fantasmas y romperlos canalizando más energía de la que podían manejar, el poder liberado al hacerlo era inimaginable. Ahora reemplace el concepto de un noble fantasma con el Servant mismo, y este fue el resultado. Esto fue lo que permitió a Saber Alter luchar contra la desventaja de los números y permanecer firme en su camino de guerra. El sirviente que tenía ante ella se desvaneció en motas de arena dorada. Ese es uno, dijo con frialdad, su mirada se desvió hacia el berserker con la espada del verdugo a continuación. Las variantes Rider y Lancer malditas con Mad Enhancement se habían retirado sabiamente de su vista al ponerse a cubierto más allá de las colinas, pero este no era el caso del berserker con la espada del verdugo. La distancia no significaba nada ahora que estaba a su vista y encerrado. Dijo 2 palabras. Huelga. Aire.
Una tempestad de viento cortante brotó de su espada balanceada, alimentada por su implacable energía. Este viento era tan afilado como cualquier espada y más rápido que la mayoría de los proyectiles mágicos. Llegó antes de que el berserker pudiera reaccionar y defenderse, el viento dividió al hombre por la cintura. Ahora Saber Alter centró su atención en las dos ratas escondidas en las colinas. En términos de energía mágica, prácticamente eclipsaba a sus adversarios actuales a costa de su autodeterioro. Plantando sus pies en el suelo, dobló las rodillas y empujó con suficiente fuerza para hacer un cráter en la tierra, elevándose inmediatamente más allá de las colinas. Tunk. Sin decir palabra, se miró a sí misma, luego hacia la dirección donde una luz oscura la había golpeado. Un arquero entrecerró los ojos mientras tiraba de la flecha que atravesó su estómago y la rompió en su agarre. Entonces otro enemigo. No importa. Ella gobierna el campo de batalla. Mi espada rechaza la luz de este mundo. Clama y llora tus quejas. Ella niveló su espada con su cintura, preparándose para balancearse en un amplio semicírculo. Mi espada aplastará todos los obstáculos. Es hora de caer al suelo. Deja que las sombras se extiendan a través de esta tierra mal engendrada. Un estruendoso rugido crepitante surgió a su alrededor mientras una energía siniestra exudaba de la punta de su espada y exudaba como vapor. Hundirse en un montón de cadáveres y colapsar. Sus dedos apretaron su agarre, sus músculos se tensaron y fortalecieron. Excalibur Morgaagan. Su noble fantasma se desató por completo. El vapor como la energía que emanaba de su espada ondeó y se transformó en un chorro rojo de poder que partió las colinas y los bosques distantes con un solo movimiento para forzar a las ratas a salir al aire libre. La ceniza y el hollín flotaban en el horizonte cuando los tres sirvientes aparecieron dentro del alcance. Fue algo bueno. Con su energía mágica actual, podría disparar su noble fantasma al menos 3 veces más y con toda su potencia. Ella puede terminar dañando su origen espiritual como consecuencia, pero sin Shirou alrededor, no había nada que la detuviera. Justo cuando se preparaba para golpear una vez más las figuras que ahora tenía a la vista, un escalofrío recorrió su espalda cuando su intuición la alertó del peligro. Todo es una ilusión. Una voz, sensual pero sádica, resonó detrás de ella, logrando escabullirse de su percepción antes de que ella la sintiera. ¿Un sexto sirviente? Solo había una explicación de cómo este sirviente se acercó tanto sin que ella lo notara. ¿Ocultación de presencia? ¿Una clase asesina con mejora loca? Una combinación letal, pero Saber Alter no tuvo tiempo de pensar en un contraataque. Una imagen ilusoria de una Iron Maiden se manifestó ante ella con el motivo de una mujer llorando, las puertas ya abiertas y revelando las hojas puntiagudas esperando adentro. Las doncellas entrarán aquí. Se dio la vuelta apresuradamente para escapar, pero una andanada de flechas chocó contra su armadura, obstruyendo su movimiento. Maldita sea, esta molestia. Estiró el cuello a tiempo para ver los ojos brillantes de una asesina enmascarada increíblemente hermosa que llevaba un vestido de espinas antes de que la patearan en la espalda y la metieran en las garras de una jaula de hierro. Doncella de hierro. Fantasmal Iron Maiden, una maldición sobre todas las doncellas que entren aquí. Ya no había tiempo para escapar. Las pesadas puertas de la jaula se cerraron con un estremecimiento, y Saber Alter se encontró atrapada por una fuerza restrictiva que limitaba sus resistencias por la mera virtud de ser una mujer. Las espadas internas la atravesaron desde todo su cuerpo y apenas pasaron por alto su corazón y su cabeza. Los picos estaban específicamente ausentes en áreas vitales como si la intención fuera permitir que la víctima sufriera. La sangre brotó de ella en viscosa y vibrante corriente roja. Irresistible, la voz del asesino entró en sus oídos. Sintió que su fuerza se desvanecía, los agujeros en sus extremidades cortaban cualquier sentimiento que tuviera en ellos. Esta jaula era una trampa mortal y, peor aún, su eficacia contra las mujeres agotaba aún más sus fuerzas. Su cabeza se balanceaba hacia adelante y hacia atrás mientras rechinaba los dientes. Todavía no. Todavía no. No te he vengado. En su confuso estado de conciencia, la voluntad de resistir ardía cada vez más. Mana Burst. En una decisión precipitada y completamente loca, detonó todo lo que quedaba de su energía mágica de una vez. Su estado ya arruinado se volvió aún peor, la sangre se acumuló por cada orificio expuesto como una bolsa de agua con fugas. Por un segundo, se desmayó por la sobrecarga, pero en este caso, estaba lo suficientemente consciente como para sentir la explosión de energía mágica que destruyó el noble fantasma a su alrededor y la envió en espiral por el cielo.
El aire la azotaba con el furor de una tormenta, pero como una vela con el viento cortado, apenas podía mover un dedo. Estaba casi en un estado de parálisis, incluso cuando lamentaba que su vestido interior se quemara por el calor generado por la explosión de su energía. Un segundo más tarde, se estrelló contra el suelo, cayendo y rodando mientras sus extremidades se agitaban inútilmente hasta que se detuvo cuando su espalda se estrelló contra un árbol. Ella gimió suavemente, frunciendo los labios mientras luchaba por mantener la conciencia. De repente, sintió unas manos agarrando su cuerpo. ¿Tan rápido? Había supuesto que la explosión la había llevado lejos del epicentro de la explosión y, sin embargo, el enemigo ya estaba sobre ella. Ella se agitó y resistió. Si ella pereciera aquí, sería según sus propios términos. Fue entonces cuando las voces exasperadas se filtraron en sus oídos. Deja de luchar, estamos tratando de ayudarte, mujer luchadora. Sé más amable. Está herida. Hay sangre por todas partes. ¿Qué? Apenas se las arregló para registrar el hecho de que las personas cercanas a ella pueden no ser hostiles. Oh, está bien. Supongo que tenemos tiempo para molestarnos con la cortesía antes de que esos berserkers vengan y nos maten, ¿sí? Ah, no, no te enojes. Solo estaba hablando conmigo mismo. Una broma de caballeros. Saber Alter trató de abrir los ojos, pero no pudo hacerlo. En sus esfuerzos, solo había logrado levantar un párpado lo suficientemente alto como para echar un vistazo antes de comenzar a perder la lucha por permanecer consciente. Lo que vio solo en ese pequeño vistazo fue el rostro preocupado de una niña pequeña con un sombrero de gran tamaño y un hombre excéntrico que parecía estar en lo que ella pensaba que era un atuendo de bufón. ¿Quiénes eran estas personas? Fueron sus últimos pensamientos antes de dejarse llevar rápidamente. Los vientos soplaban suavemente a través de verdes llanuras de hierba y cañas ondulantes, las flores florecían sobre las colinas. Era casi idílico en el sentido de que, incluso por un momento, la belleza de la Francia rural podía recordarle a Jeanne sus comienzos antes de escuchar el llamado de Dios y luchar por su país. Los pensamientos de cómo habría sido su vida si hubiera seguido siendo la chica de un granjero común, se enamorara y formara una familia, no pudieron evitar venir a la mente. La existencia de la bruja dragón solo hizo que el sentimiento fuera mucho más importante, ya que la bruja dragón no habría existido en tal escenario. ¿Fue culpa suya toda esta miseria, dolor y angustia? Jeanne frunció los labios ligeramente, las dudas y las especulaciones estropearon momentáneamente su autoestima, pero al final, evitó sus problemas a través del optimismo. Ella nunca cedería a la desesperación, ni caería en la ruina vengativa. O al menos una vez lo creyó con todo su corazón y convicción, pero nuevamente, la existencia de la bruja dragón era motivo de ansiedad. Ya casi estamos en la Charité. Jeanne gritó mientras caminaba por delante de Ritsuka, Mash y Sieg. El entusiasmo en su tono oscurecía la confusión de sus pensamientos internos. Se secó las cejas con el dorso de la mano y respiró hondo mientras una brisa fresca soplaba hacia atrás los mechones de su cabello hasta la cintura. Mientras tanto, sus manos se cerraron en puños fuera de la vista. Crea a Jeanne. El Señor está contigo. Nada saldrá del pesimismo. Lo que importa es la voluntad de seguir intentándolo. Resistiendo la tentación de llevarse las manos por las mejillas, en su lugar aplaudió y se animó a sí misma mientras asentía con la cabeza a sus compañeros de viaje. Solo nos queda un poco más, alentó. Cuando lleguemos a la ciudad, pediremos cualquier información sobre uno de los asesinos de dragones de los que habló Archer. Si no podemos obtener información, tendremos que probar suerte y caminar hasta la ciudad más cercana. Jeanne estaba demasiado ansiosa por tomar medidas después de presenciar las atrocidades que cometió su otro yo. Como estaba ahora, no se sentía bien adoptando una postura pasiva. Aún así, frente a su entusiasmo, terminó vacilando al darse cuenta mientras observaba a Ritsuka. La vergüenza nubló sus rasgos cuando miró los estados de agotamiento de Ritsuka mientras era apoyada por Mash y Sieg. Solo ahora recordaba que un humano no tenía la misma resistencia que un espíritu heroico y, como tal, no habría podido seguir el ritmo de la velocidad que estaba estableciendo. En su confusión interna, se había olvidado de dar cuenta de la condición de Ritsuka, y se sintió aún peor ya que Ritsuka no había hecho una sola queja. El sudor empapaba su cara, pegando su flequillo sobre su frente, y sus rodillas parecían temblorosas para preocupación de Mash. Lo siento, realmente los estoy frenando chicos, ¿no? Ritsuka dijo mientras jadeaba.
Senpai, te llevaré, se ofreció Masha apresuradamente, una mano ya tratando de levantar a Ritsuka de la cintura, pero Ritsuka le dijo a Mash que se fuera. No estoy en el punto del agotamiento todavía, se negó cortésmente Ritsuka con una pequeña sonrisa. Además, Jeanne dice que estamos casi en Le Charité, así que debería estar bien para tomarme un pequeño descanso allí. A nuestro ritmo, deberían ser otros 15 minutos, especificó Sieg mientras imitaba a Mash y envolvía uno de los brazos de Ritsuka alrededor de sus hombros. ¿Puedes aguantar tanto tiempo? Sí, la expresión de Ritsuka se convirtió en una de resolución mientras Jeanne asintió lentamente. Por un lado, no quería que Ritsuka se esforzara más de lo que ya lo había hecho, pero Ritsuka tenía una de esas miradas obstinadas que había visto en los rostros de los soldados en la guerra. No tendría sentido tratar de convencerlo de lo contrario. Hablando de eso, ¿por qué tenemos que recopilar más información cuando Archer ya nos dio una idea de a dónde ir? Preguntó Ritsuka. En efecto. Considerándolo todo, era una pregunta bastante buena. La Charité no era la ciudad en la que Archer había especificado que estaba el Dragon Slayer. En cambio, fue Lyon, la siguiente ciudad después de Lyon. Fue a través del liderazgo de Jeanne que el grupo se desvió del rumbo y decidió visitar esta ciudad cercana, pero ahora que Jeanne lo pensaba, apenas se había explicado todavía. Sus compañeros de viaje más recientes los habían seguido sin decir una palabra, probablemente debido a su confianza. Con las mejillas enrojecidas con un tinte rojo, se aclaró la garganta y comenzó a elaborar sus pensamientos. El mayor error en cualquier guerra o batalla es ir a ciegas. Mientras sigamos sin estar seguros de las fuerzas enemigas en comparación con las nuestras, no podemos atacar descuidadamente, dijo Jeanne a partir de sus propias experiencias en la Guerra de los 100 años. A menudo, perdemos más de lo que ganamos en tales escenarios y, por lo tanto, pensé que sería prudente preguntar a las ciudades más cercanas alrededor de Lyon si saben de algo inesperado. Palabra por palabra, todo tenía sentido, de tal manera que todos empezaron a sentir que la situación era manejable. Esta era la marca de liderazgo que Jeanne solía llevar sobre sus hombros, pero a veces lo que se ve en el exterior no es lo que se siente en el interior. ¿Estás realmente tranquila y sensata? Ritsuka estaba impresionada, pero Jeanne se encontró tragando el nudo de nerviosismo en su garganta. Se agarró al dobladillo de su falda de batalla sin que nadie la viera. Transmitir debilidad como abanderado del ejército francés era normalmente inaceptable para ella. Incluso en una batalla perdida, nunca revelaría malestar o ansiedad porque era el símbolo del ejército. El que los soldados miraban en busca de apoyo. No importa que, incluso si todos los demás se desesperan, ella debe perseverar para realizar el milagro de la victoria, y había funcionado una y otra vez. El hecho de que estuviera considerando mostrar debilidad y tal vez confiar en sus nuevos aliados solo, fue para mostrar cuánto golpe había recibido su determinación después de encontrarse con su otro yo. No importa cómo lo hiciera, ya no podía confiar plenamente en sus propios juicios. No después de lo que había sido para su propio país y su gente en su nombre. No. Estoy todo menos tranquila. Jeanne se estremeció cuando decidió ser franca con sus nuevos aliados y decir la verdad. Para ser honesto, estoy entrando en pánico. No importa cómo lo mires, el otro yo no puede estar en su estado mental correcto. Lo que ese monstruo le hará a la gente de Francia es fácil de imaginar. Abrumador, el poder y el odio pueden destruir fácilmente a cualquier persona, sin importar cuán honrados o nobles sean. Simplemente me preocupo ante la perspectiva del fracaso. El otro yo es fuerte, terriblemente así, y no sé si tendré el significa de tenerla. Siento que me estoy tambaleando en la oscuridad donde ni siquiera la voz del Señor parece llegar a mí. Su semblante se oscureció junto con su aire de calma. Se burló de sí misma por dentro y se frotó suavemente los brazos hasta que se detuvo maravillada ante una respuesta tan simple pero más verdadera. Entonces no pienses en intentar hacerlo por tu cuenta. ¿Nos tienes, no? Dijo Ritsuka antes de que Sieg pudiera hablar, lo que hizo que Sieg cerrara gradualmente la boca a un lado, pero asintió a Jeanne con toda seriedad. Una sensación de conmoción emanaba del interior de Jeanne, similar a un agradable cosquilleo que recorría su piel de arriba a abajo. Sí. De hecho, tienes razón. Ella sonrió con desconcierto, su estado de ánimo mejoró. No estoy solo en esto. En momentos como estos, extraño a Gilles, quien me habría recordado esas cosas antes de hacer el ridículo. Siempre fue un amigo incondicional y confiable, incluso cuando tomé las armas por primera vez en el Guerra de los 100 años. Recuperó algo de vigor y decidió dejar atrás sus dudas en este momento.
Sigamos adelante, pareció brotar de ella un suave resplandor de carisma. Verdaderamente ella encajaba con la clase gobernante. Contrarrestada por el resplandor del sol en su espalda, su apariencia era encantadora y entrañable. Sieg, que lo observaba, no pudo evitar ponerse melancólico. ¿Pasa algo, señor Sieg? A diferencia de Ritsuka, que estaba demasiado agotada, Mash notó el comportamiento de Sieg debido a su proximidad. No, nada. Solo un poco cautivado es todo. Sieg respondió mientras continuaba mirando al santo ante sus ojos con una sensación de nostalgia. Se volvió para mirar a Mash de un humor alegre. Soy realmente afortunado de haber sido convocado en esta era y con un maestro con quien se puede relacionar, razonó Sieg con una pequeña risa. El aire alrededor del grupo se iluminó en algo jovial, al menos por un momento mientras las misiones continuaban. El júbilo y el humor agradable no duraron mucho por una sola razón. La ciudad de Lecharite quedó a la vista con el resplandor ardiente de las brasas. La ciudad estaba ardiendo, las chimeneas de humo se elevaban hacia el cielo, donde se dispersaban e impregnaban un olor acre. Una inspección más cercana revelaría que no quedaba nada en el fuego más que cenizas, incluso los cuerpos de los difuntos devorados hasta que solo restos de polvo gris se quedaron en un espacio de mercado que alguna vez fue bullicioso. Jeanne sintió que se le secaba la boca, lo que la obligó a tragarse el nudo de culpa que la asaltaba. Basado en las llamas aún ardientes, el ataque había sido reciente. No. ¿Por qué? ¿Por qué iba a hacer esto? ¿Esa primera ciudad antes no era suficiente? Jeanne murmuró con tristeza mientras se mordía el labio. Todos los demás se miraron unos a otros con distintos niveles de aceptación atónita. El significado de los acontecimientos de Francia era demasiado lejano para que sintieran un sentimiento real de pérdida. Para Jeanne, se sintió como si acabara de despertar de un sueño. La singularidad de esta línea de tiempo prácticamente semanas o días después de su ejecución en la pira. Estas ciudades, estas personas, los recuerdos de ellas estaban vívidos en su mente. Señor, concédeles misericordia bajo tu luz y guía, tragó Jeanne antes de avanzar hacia la ciudad y arrodillarse para ofrecer una oración devota. Nadie habló a partir de entonces, ni siquiera para señalar que el ritmo de Jeanne había aumentado una vez más casi hasta el punto de correr para un sirviente, lo que era mucho más que suficiente para que Ritsuka no pudiera seguir el ritmo. Ritsuka se vio obligada a aceptar la oferta anterior de Mash y permitirle llevarlo solo para mantenerse al día. Las intenciones de Jeanne eran evidentes, considerando la dirección que estaba tomando siguiendo los conocidos caminos de tierra hasta la siguiente ciudad de Lecharite. Solo le esperaba otra ruina carbonizada, un gemido consternado escapó de sus labios, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Ella realizó el símbolo de la cruz y se fue al siguiente pueblo, luego al siguiente con el mismo resultado. Cada ciudad en ruinas hacía que sus rasgos se atenuaran más y más hasta que parecía dolorida. Sieg tuvo la mitad de la mente en evitar que ella corriera a la siguiente ciudad, pero fue Mash quien vio su incomodidad sobre el tema y decidió intervenir. Señora. Jeanne, tartamudeó Mash. Creo que es hora de que dejemos de retrasarnos. Información o no, deberíamos confiar en Archer y dirigirnos a Lyon. Lo implícito, las otras ciudades probablemente ya fueron quemadas, no se dijo por el bien de Jeanne. Jeanne asintió débilmente con la cabeza mientras parecía que se cansaba de sí misma. Tanta gente muerta. Tantas vidas inocentes tomadas. Su querida Francia estaba ardiendo y pronto no quedaría nada. Con los cielos ahora oscureciéndose por el tiempo perdido que el grupo había tomado para visitar cada ciudad en ruinas, se vieron obligados a acampar y visitar Lyon a la mañana siguiente por el bien de Ritsuka. El crepitar de una fogata iluminó los rasgos apáticos de Jeanne. Se sentó sola lejos de Mash, Ritsuka y Sieg que estaban levantando tiendas de campaña improvisadas. Tenía las piernas subidas hasta el pecho mientras las rodeaba con los brazos y apoyaba la frente sobre las rodillas. La noche era hermosa bajo el resplandor de la luna llena, pero esta tranquilidad raspaba su paciencia. La calma era inquietante. Era extraño que no se hubieran encontrado con ninguna oposición real hasta ahora, pero al mismo tiempo, recordó las palabras de Archer sobre el sable de Chaldea, haciéndose pasar por una especie de distracción, creando una excelente oportunidad para actuar. No pudo evitar preocuparse cuando un nuevo sentimiento de culpa la asaltó por explotar las acciones de un aliado además de su estado de ánimo ya desanimado. Las hojas crujieron a su lado, y miró hacia arriba para ver a Sieg tomando asiento a su lado mientras Mash y Ritsuka estaban en comunicación con ese compañero mago virtual de Chaldea.
Sus pequeñas sonrisas probablemente fueron el resultado de ese buen corazón que se burló de sí mismo, o al menos la impresión que le dio la escena. En cuanto a Sieg, parecía preocupado, pero también parecía algo incómodo, haciendo todo lo posible para no parecer que se entrometía. ¿Te pasa algo, Jeanne? ¿Estás cansada?, preguntó Sieg. ¿Cansado? Mentalmente, supuso que estaba considerando cómo los problemas del grupo seguían aumentando cada vez más a pesar de lo simple que parecía la solución. Reclutarían a los cazadores de dragones, se reunirían de nuevo en el campamento y luego montarían el ataque para recuperar Orleans y su otro yo, salvando así el país. Simple, ¿verdad? Ella no lo creía del todo. Al darse cuenta de que aún no le había respondido a Sieg, y al ver lo serio que era, se sintió algo avergonzada. Fuera de los problemas de su condado, Sieg era otro misterio para ella por completo. ¿Qué era él para ella para hacerla sentir que debería conocerlo? En cualquier caso, probablemente debería responder. No. Nada de eso, soy una sirvienta después de todo. Se calló, casi con indiferencia, sus rasgos apagados. Fue tan fácil decir que tenía algo en mente. Lo siento, ver todos estos pueblos familiares en llamas es un poco difícil de soportar. Sus ojos cayeron junto con sus hombros. A veces, ser optimista todo el tiempo era difícil, pero tenía fe y esperanza de poder sobrevivir a esta tribulación que asediaba a su país. Era solo que no podía ver esa esperanza en este momento. El día acababa de darle un golpe tras otro. Sieg se movió inquieto. ¿Es y ayuda? ¿Pudiste conceder oraciones a los difuntos en cada pueblo por el que pasamos? Trató a su manera de ver lo bueno en las cosas. Si importaba, sus palabras hicieron las arreglan para dejarle ver algo de luz en la oscuridad. Que alcancen al Señor en el cielo. Jeanne hizo solemnemente el símbolo de la cruz, suavizando su rostro. Que sus almas descansen en paz, se apresuró a imitar Sieg. Una mirada fue todo lo que Jeanne necesitó para darse cuenta de que Sieg no era el tipo de hombre religioso. Podía imitar las acciones, pero la fe era lo que contaba. Por lo menos, lo estaba intentando. Ella se rió, una pequeña risa en todo caso, ya que entendió claramente sus intenciones. ¿Estás tratando de consolarme? Sus labios tiraron hacia arriba de su rostro. Sieg se sonrojó al señalar directamente sus acciones, pero no lo negó. Esto reveló que podría ser engañosamente terco si así lo deseara. El hecho de que lo hiciera por ella le provocó no poca nostalgia inexplicable. Si fue él, puedes confiar en él. Su voz interior pareció susurrar. Ella lo miró profundamente, cambiando su posición para sentarse más derecha. Dime, ¿te importaría escuchar un poco? Sintió que algo dentro de ella se movía, y de repente fue como si las mariposas se revolvieran en su estómago. No tienes que hacerlo si no quieres. Lo sé, solo soy una aburrida granjera de los palos que solo era buena para no preocuparse por sus propios asuntos y era tratada como un niño porque tenía el pelo corto en mi infancia. Voy a detener esta línea de pensamiento ahora. Jeanne se pellizcó el puente de la nariz, incapaz de entender por qué estaba actuando tan nerviosa. Este latido constante en su corazón elevando gradualmente el calor de su cuerpo, ¿qué tipo de sensación era esta? Fue enloquecedor, pero entrañable. Conmovedor pero mortificante. Parecía que no podía recuperar la compostura, como si algo dentro de ella estuviera gritando que algún milagro estaba en juego y su propia ignorancia era el único obstáculo. Soy todo oídos, se rió Sieg con una amplia sonrisa. Sin embargo, ¿te importaría escuchar algunas de mis historias primero? Has pasado suficiente tiempo con una nube pesada sobre tu cabeza, y siento que debería encontrar una manera de apartar tu mente de las cosas, aunque solo sea por un momento. Mirando a Sieg haciendo todo lo posible por parecer indiferente a pesar de su propio nerviosismo, su corazón de repente se sintió tranquilo. Me gustaría, respondió ella gentilmente. Sieg pareció fortalecido por su acuerdo y comenzó a hablar de fragmentos aleatorios de lo que ella presumía que eran sus propias experiencias. Puede que no lo creas, pero tenía un amigo que parecía más encantador que la mujer promedio, pero era un tipo al que simplemente le gustaban las cosas bonitas. Sieg gesticuló animadamente, como si hablar con ella fuera la acción más valiosa del mundo. Creo que incluso tú lo habrías confundido con una chica. Como si, sintió una sensación de timidez asomar la cabeza desde su interior. Me considero un buen juez de carácter. Por lo menos, no confundiría a un hombre con una mujer. Sieg simplemente le dio la mirada más dudosa a su respuesta, como si se estuviera riendo de una broma interna, pero no dio más detalles.
Luego pasaron a hablar de temas más no relacionados hasta que se dio cuenta de que Mash y Ritsuka ya se habían acostado por la noche. Bueno, como sirvientes, no era como si necesitaran dormir de todos modos, y solo sería seguro tener un sirviente de guardia en la noche. ¿Le gustaría saber más? La pregunta de Sieg hizo que Jeanne volviera a prestarle atención. La sinceridad de Sieg la estaba alcanzando por completo. En este momento tenía muchos problemas que la agobiaban mentalmente, pero al menos en ese momento, sintió una sensación de alivio. Ella sonrió suavemente bajo la fresca sensación de la brisa del atardecer. Por favor, no me opondría. Al final, no tuvo la oportunidad de hablar, pero quizás había sido lo mejor. Por primera vez desde su invocación, se sintió a gusto. Era más que suficiente para mantener su ánimo bajo. La ciudad de León debería haber sido una ciudad pacífica donde los comerciantes vendían sus mercancías, y la comunidad de personas era unida y uniforme en carácter y fe. Esto era lo que Jeanne recordaba de una ciudad que había visitado una vez en una campaña de guerra con Giles. Tenía muros altos, murales artísticos y un ambiente festivo en esta época del año en plena primavera. El invierno había terminado y las abundantes cosechas del clima más cálido siempre eran motivo de celebración. Ella lo sabía de memoria como la niña de un granjero rural que había visto una buena parte de los duros inviernos donde los cielos nublados enmascaraban el calor del sol. Al ver que León no era una ruina en llamas como las otras ciudades, la primera emoción que sintió Jeanne fue alivio, luego determinación. El dragón Slayer debería estar adentro. Cuanto antes podamos reclutarlo y poner fin a la bruja dragón que aterroriza a Francia, más gente podrá salvarse, endureció su rostro. Con un objetivo en mente, no había nada que pudiera igualar su fe y terquedad. Nada excepto rostros familiares que estaba demasiado prohibida para encontrarse. ¿Soldados franceses? Ritsuka se conjeturó mientras miraba a numerosas unidades de soldados franceses con cota de malla y cascos cónicos que luchaban dentro de las murallas de la ciudad de León. En una inspección más cercana, numerosos wyverns y no muertos deambulaban prolíficamente dentro de la ciudad. Era probable que León ya hubiera caído, pero se había librado de quedar reducido a cenizas por el capricho de la bruja dragón. Más importante aún, la presencia de soldados franceses luchando contra los wyverns y los muertos vivientes denotaba otra variable. El ejército francés debería estar cerca. La solemne transmisión de Da Vinci fue indiscutida por todos. Parece como si estuvieran tratando de recuperar la ciudad. De acuerdo, es probable que no tengan otra opción considerando que la bruja dragón ha incendiado todas las ciudades cercanas, sin dejar ningún lugar para que el ejército se refugie del viento, la lluvia y los fantasmales. Deben he soportado mucho hasta ahora. Oh Giles, Jeanne estaba en conflicto con la noticia, sin embargo, sus ojos se movían de izquierda a derecha como si buscara un escape en caso de que el ejército francés apareciera más allá de las colinas. ¿No quieres conocerlos? Sieg se dio cuenta rápidamente de las preocupaciones de Jeanne como si pudiera leer su mente. Si lo pidieras, estoy seguro de que te ayudarían. Eso es, Jeanne sintió que se le enredaba la lengua antes de volverse indefensa. Estoy seguro de que sería difícil encontrarme con ellos, dijo Mash con el ceño fruncido, golpeando el meollo del asunto. Jeanne se marchitó por ser tan fácil de leer, pero asintió a pesar de todo. Dadas las circunstancias, no es la mejor idea. En este momento, yo soy la bruja dragón. Giles, y mucho menos el ejército no me aceptaría así. No lo eres, interrumpieron Sieg y Ritsuka bruscamente, haciendo que Jeanne frunciera los labios. No es así de fácil. Después de todo, Jeanne podía sentir que en algún lugar de las profundidades de su ser, había una pizca de resentimiento que puede o no estar en la raíz de la manifestación de la bruja dragón. En cierto sentido, la bruja dragón podría ser ella, y no había forma de eliminar esta posibilidad en su mente en este momento. Está bien. Ritsuka tomó una decisión por el grupo como maestra. Podemos ayudar a nuestra manera mientras buscamos al dragón Slayer. Gracias, Jeanne solo pudo expresar su gratitud con esas palabras antes de partir hacia Lyon sin el aviso de los soldados franceses. El único problema ahora, aparte de alejar a la horda de wyverns y muertos vivientes, era cómo localizar al dragón Slayer que Archer había mencionado que estaba en esta ciudad. Este problema preocupó a todos, y más a Jeanne, ya que estaba indecisa acerca de rebelarse al ejército francés después de lo que Jeanne Alter le había hecho a Francia. Fue inesperado entonces cuando Sieg, generalmente reservado y modesto, de repente se agitó. Hubo un latido en su pecho, sigilos ardiendo debajo de su piel que llamaron la atención de todos hacia él.
Era un lanzador, pero ni una sola vez mostró el rumbo o la habilidad mágica de un sabio famoso o un practicante mágico de mitos y leyendas. Jeanne ya había sentido algo extraño en Sieg, y ahora, un aire de misterio lo rodeaba. Sieg miró lentamente en cierta dirección y comenzó a caminar. Para ti, el héroe cuya leyenda surgió de los deseos de otros, la acción que tomaste sobre tus propias creencias le dio esperanza y fuerza a esta vida que no valía más que el experimento fallido de un mago. Sé dónde está este dragón Slayer, dijo con calma. Por favor sígame. Esta gratitud va más allá de las meras palabras. Su ritmo aumentó sin decir una palabra más, un poder que resonaba desde lo más profundo de él. Encerrado en los confines de una oscura cámara oculta, un hombre de cabello plateado y armadura draconiana acentuada frunció el ceño. El hombre era alto, reticente y de rasgos solemnes, su barbilla afilada y su rostro anguloso se balanceaba con una especie de porte noble. Por desgracia, las heridas tiñeron la robusta figura del hombre de un brillo rojo que se reflejaba apagadamente en la tenue luz que entraba por una pequeña ventana apoyada con barras de metal. La sangre se secó y se endureció en algunos lugares, donde aún se enconaban grandes heridas sobre un cuerpo bañado por el sol que, según la leyenda, poseía la dureza del acero. El hombre se agitó, los ojos apáticos adquirieron claridad y resolución cuando una oleada de poder familiar lo impulsó a un ataque de reminiscencias. Con piernas firmes, se levantó de una posición sentada y comenzó a caminar para mirar por la ventana enrejada. Las pesadas cadenas que ataban los brazos y las piernas del hombre tintineaban con sus movimientos, pero como si no pesaran nada, el hombre simplemente las ignoró. Algo más urgente exigía su atención. La luz del crepúsculo brillaba en la oscuridad. Las marcas arcaicas y las runas grabadas sobre el pecho desnudo del hombre brillaban con un verde azulado vibrante. Una extraña presencia y un aura pululaban en el aire, similares pero diferentes, imposibles de ignorar. Cantar la canción de un cuento de antaño era el enemigo más antiguo y feroz de la saga de los Nibelungenlied. Un dragón negro de la codicia y el veneno. Un enemigo predestinado. Fafnir. El nombre se escapó de la boca del hombre muy suavemente. Fin del capítulo. Gracias por ver.